Saludos jóvenes, en este video vamos a ver el cálculo de los cuartiles, cuartil 1 y cuartil 3. ¿Por qué no hay cuartil 2? El cuartil 2 es la mediana. ¿Ok? Entonces, el cuartil 1 es un valor, el valor de los datos ordenados. Por ejemplo, aquí tenemos estos números que son variables, es la variable de una puntuación obtenida de un grupo en cierta prueba. ¿Ok? Aquí ya lo tenemos ordenado. Entonces, el cuartil 1, es decir, vamos a dividir el total de datos en 4 posiciones, ¿no? Ordenada de menor a mayor. Entonces, el primer cuartil significaría la posición de la primera cuarta parte. El segundo cuartil, pues sería la mediana. La mediana ya lo estudiaron. La mediana se encuentra, es el valor que está de los datos ordenados, es el valor que se encuentra exactamente a la mitad. Y si a la mitad existen dos números, entonces se van a promediar esos dos números, ¿no? Si existe uno, entonces pues es simplemente ese número. Entonces lo mismo pasa con el cuartil. Estos cálculos es más que nada para encontrar el valor de n, o sea, la posición, como dice aquí, valor ordenado. Nosotros vamos a calcular x y esta fórmula que tenemos aquí es el valor de nuestro subíndice, o sea, es el valor de n. No es lo que nos dé aquí, no va a ser el valor del cuartil 1, ¿no? Entonces, si nos da, por ejemplo, todo este cálculo nos diera, por decir un ejemplo, ¿no? Si nos diera que Q1 y ya desarrollando la fórmula nos da que toda esta parte de aquí nos da, por ejemplo, 3, x3. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a la n3 y identifico el valor x que corresponde. Entonces, por lo tanto, cuartil 1 es igual a x3, que es 8, que es el valor de 8. Entonces, cuartil 1 es igual a 8, ¿no? Este sería mi cuartil 1, no es el 3, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver, vamos a calcular el cuartil 1 de estos datos no agrupados, ¿no? Ok, entonces vamos a, recordemos siempre, ¿no? Que tanto con la media, acuérdense que el cálculo de la media, que es x, una barra curva, que es igual a media, igual, lo que calculamos es el valor de la n. Este es lo que calculamos y después ubicamos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a calcular el cuartil 1. Muy bien, cuartil 1 es igual a que x, y recuerden escribir todo esto como subíndice, ¿no? Si se dan cuenta está un poquito más pequeño, está en la parte de abajo, ¿no? Ok, entonces aquí n, ¿cuánto es n en este caso? Bueno, ¿cuántos datos tengo? Aquí tengo el listado del 1 al 12, entonces n es igual a 12. Entonces aquí iría 12 más 1 entre 4. Muy bien. Entonces, esto es igual a n. Recuerden ir escribiendo la x, ¿no? 12 más 1, 13 entre 4. Entonces, ¿cuánto es 13 entre 4? Divido, utilizo mi calculadora. 13 entre 4. Ok. 3.25. Muy bien. 3.25. Ok, aquí se me olvidó escribir la x. 3.25. Ok, mire, se dan cuenta la anotación. X3 subíndice 3.25, o sea, X posición 3.25. Bueno, pero ¿qué pasa? Aquí no tenemos un número entero. Aquí tenemos esta regla. Ustedes pueden leer con detenidamente esta regla, pero ¿qué nos dice esta regla? Recordemos, bueno, vamos a retroceder a la mediana. ¿Sí? En la mediana teníamos dos casos, ¿no? Cuando nos daba, este valor nos daba un número entero. Entonces, pues no había problema, como en el ejemplo, si nos dio 3, x3, ¿sí? Si nos diera x3, entonces voy y ubico la tercera posición y listo, no hay problema. Y cuando me da, por ejemplo, 3.5, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es tomar esos dos valores y promediarlo, ¿no? O, por ejemplo, 3.5 sería 3 y 4, ¿no?
este caso voy a promediar estos dos números. ¿Sí? Muy bien, en la mediana solo había dos casos, ¿no? Cuando daba 0.5 o un número entero, no había problema. Ok, pero ¿qué pasa aquí con los cuartiles? Bueno, le agregamos una nueva opción cuando nos dé un número diferente a 0.5, ¿no? Entonces, este es el caso. Ahorita precisamente se presenta este ejemplo que nos da un número diferente de 0.5. ¿Qué pasa? La regla número 1 nos dice que cuando nos dé un entero, ya lo vimos, si nos da, por ejemplo, x3, pues vamos a la posición 3 y listo, no hay problema. Cuando nos da un valor 0.5, por ejemplo, si nos hubiese dado x3.5, ¿no? Vamos a suponer que nos dio x3.5. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, aquí está el 3.5 está aquí, ¿no? Entonces, hay que promediar tanto la posición 3 como la posición 4. ¿Sí? En este caso sería, suponiendo que nos dio 0.5, ¿no? Es una suposición. Entonces vamos a promediar esos dos números, 8 más 8 entre 2. Aquí pues los números son iguales, entonces su promedio pues va a ser igual a 8, ¿no? Entonces, en este caso, suponiendo que nos dio 3.5, entonces nuestro cuartil 1 sería 8. Ok, pero no nos da 0.5. En este caso nos dio 0.25. Recuerden, entonces cuando nos da un número entero no hay problema. Nos vamos a ese valor de posición que nos da y lo tomamos. Por ejemplo, el 3. Si nos hubiese dado 3, x3. Si nos da un valor 0.5, lo que hacemos es promediar los dos números relacionados. ¿Sí? 3. Por ejemplo, si nos da 3.5, entonces voy a promediar la posición 3, que corresponde al 8, y la posición 4. En este caso son números iguales, entonces lo voy a promediar y ese sería el cuartil 1. Pero si nos da un número diferente a entero o 0.5, en este caso nos da 3.25. Específicamente, cuando hablamos de los cuartiles, nos puede dar un número entero, un número entero, un número entero con 0.5 o un número entero con 0.25 o un número entero con 0.75, ¿no? Eso van a ser los cuatro casos. Pero cuando nos dé diferente a 0.5, lo que vamos a hacer es redondear, ¿sí? Si nos da 0.25, pues queda en el entero, por ejemplo, este caso, 3.25 redondeado, quedaría en 3, ¿no? Porque 3.25 está más cerca del 3 que del 4. Y si nos hubiese dado, por ejemplo, x 3.75, entonces esto quedaría como 4, ¿no? Porque el 3.75 está más cerca del 4 que del 3. Ok, entonces en este caso, cuando nos da un número diferente a 0.5 y no es un número entero, nos da un número decimal, lo que vamos a hacer es redondear. En este caso nos dio que 3.25. 3.25, correcto. Entonces ponemos aquí una flechita y decimos que es x3. 3.25 está más cerca del 3 que del 4, ¿ok? Entonces, por lo tanto, buscamos la posición 3, correcto, y corresponde, la posición 3 corresponde a ¿qué? A 8. Muy bien, entonces x3 va a ser igual a 8. Por lo tanto, mi cuartil 1 es igual a ¿qué? A 8. A 8. Muy bien. Y bueno, ¿para qué me sirve el cuartil 1? Podemos agregar aquí esta descripción del cuartil 8. Voy a decir que el 25%, lo voy a escribir acá, ¿qué puedo decir del cuartil 1? Puedo decir que la primera cuarta parte es menor al cuartil 1 y las 3/4 partes es mayor al cuartil 3, ¿no? Recuerden que el cuartil 1 está aquí. Esta es la primera cuarta parte. ¿Y cuánto me resta? Ok, me restan ¿qué cosa? 1,
1, 2, 3 cuartas partes. Entonces todo esto sería que las 3 cuartas partes. Ok, entonces puedo escribir acá que el primer cuartil, o sea, y la primera cuarta parte significa que es una cuarta parte de un total significa que es el 25%, ¿no? Entonces puedo escribir aquí que el 25%, el 25% de los estudiantes obtuvieron una calificación menor o igual a 8. 8, ¿no? Porque 8 es el primer cuartil. ¿Sí? El 25% de los estudiantes tienen una calificación menor o igual a 8. ¿Y qué pasa con el resto, las 3 cuartas partes, que es el 75%? Puedo decir que el 75% de los estudiantes obtuvieron una calificación mayor o igual a 8. ¿Ok? El 75%. Eso es lo que puedo escribir con respecto a los cuartiles, ¿no? Para eso me sirve esa interpretación. Puedo deducir de los cuartiles. En este caso, específicamente, con el primer cuartil, ¿no? Que el 25% es menor o igual a, obtuvieron calificación menor o igual a 8, y que el resto, que es el 75%, pues son los estudiantes que obtuvieron que calificación igual o mayor a 8. Muy bien, eso es con respecto al primer cuartil. Muy bien, entonces vamos a calcular el tercer cuartil. Vamos a borrar. Ok, vamos a dejar esta definición por acá. Muy bien, vamos a borrar. Vamos a ver qué pasa con el cuartil 3. Recuerden que el cuartil 2 no se llama cuartil 2, se llama mediana. Y para eso pues ya analizamos la fórmula, ya hicimos los cálculos. Ok, tenemos cuartil 3, su fórmula. Ok, me dice que es x 3, que va a multiplicar a qué? A n más 1 entre 4. ¿N cuánto es? Es 12. 12 más 1 entre 4. Muy bien, voy desarrollando. 12 más 1, 13 entre 4. Que dice 13 entre 4, cuando nos había dado, el 13 entre 4 nos había dado 3.25, ¿no? 3.25. Muy bien, entonces faltaría multiplicar por el 3. Ok, 3.25 por 3. Aquí efectivamente ya tenemos el 3.25. Ahora multiplicamos por 3. Esto nos da 9.75. X 9.75. Ok, se dan cuenta cómo vamos escribiendo. Nuestras operaciones lo vamos escribiendo como subíndice de nuestra X. La X no se olviden de irla escribiendo, ¿no? Para que no se vayan a confundir. Es decir, no vayan a decir, bueno, ya hice mi cálculo, entonces cuartil 3 es igual a ¿qué? 9.75, ¿ok? Eso es incorrecto, ¿no? Por eso vamos escribiendo esa X. Ok, ¿qué pasa? Aquí aplicamos la tercera regla, ¿no? Cuando nos da un número diferente a 0.5, ¿no? A 0.5, ok, nos da un número, una fracción, en este caso es 0.75, ok, ¿qué pasa entonces? Recuerden, cuando no es 0.5 lo que hacemos es redondear, y el 9.75, aquí tenemos el 9, aquí tenemos 9.5, aquí tenemos el 10,
9.75 estaría por acá, 9.75. El 9.75, ¿de dónde está más cerca? ¿Está más cerca del 9 o está más cerca del 10? Ok, está más cerca del 10, por lo tanto queda como x10. Ok, entonces puedo decir que mi cuartil 3 corresponde a la x10. X10 es ¿qué? Es este valor. X10 corresponde a cuartil 3. Ok, entonces mi cuartil 3 es igual a ¿qué? A 10. ¿Sí? Muy bien, esto sería con respecto al cuartil 10. Muy bien, esto sería ya el cálculo del cuartil 3. Y aquí vamos a también a describirlo, como que diga su descripción. En este caso, empezamos, aquí se invertiría, ¿no? Aquí vamos a ver que el 75% es menor o igual al cuartil 3 y que el 25% es que es mayor o igual al cuartil 3, ¿ok? Entonces aquí podemos cambiar. Miren, ya tenemos esta descripción, lo que vamos a hacer es cambiarle. Aquí vamos a ponerle 75% de los estudiantes tuvieron una calificación menor o igual a, y aquí le ponemos el número del cuartil 3, igual a 10. Y aquí le ponemos, aquí si se dan cuenta, están invirtiendo y cambiando cuartil 1, el valor de cuartil 1 por el valor de cuartil 3. ¿Okay? El 75% de los estudiantes obtuvieron una calificación menor o igual a 10, ¿sí? Porque aquí está, todo esto se dan cuenta es la 3/4 parte, o sea, el 75%, y es menor o igual a 10. Y el 25%, la cuarta parte que queda, ¿sí? La cuarta parte que queda es que es el 25%. Obtuvieron que una calificación mayor, ¿no? Mayor o igual a 10. En este caso, pues obviamente son puros 10. Pero si hubiesen números diferentes, sería mayor o igual a 10, al cuartil 3. Ok, entonces eso quedaría, eso es con respecto a los cuartiles.